Así que bueno, hermanos, entonces si no hay nadie más, vamos a pasar a la enseñanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Y hermanos, en esta mañana quiero hablarles de unas características que debe de tener la iglesia, en específico de una iglesia viva, una iglesia que está avivada por el Señor. Y acá en Hechos vemos en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén, vamos a encontrar esas características. No vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas. Y hermanos, el deseo de mi corazón y es que Dios nos hable, que Dios nos muestre su voluntad y que sigamos firmes adelante, ¿verdad? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, ¿están ahí? Amén. Amén. Bueno, voy a leer, usted me sigue con su vista. Hechos 2:42 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Señor, una vez más, Padre, nos presentamos en tu presencia, Señor, delante de ti. Y te pedimos, Dios, que seas obrando en esta mañana, Señor, en el mensaje. Te pido que me uses, Señor, como siempre, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí, y que, Padre, pueda ser edificada tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos que tengan un corazón abierto, Señor, a escuchar, dispuesto, Padre. Y, Señor, una vez más rogamos que bendigas a nuestro pastor en Montevideo, Señor, que le uses, que pueda ser también de edificación, Señor, a la iglesia. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces, acá encontramos algunas características de una iglesia viva, porque iglesias hay muchas. La pregunta es, ¿todas las iglesias son vivas? No, ¿verdad? Entonces, vemos acá en el versículo 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hermanos, un indicativo de que una iglesia está viva, hermanos, es de que va a ser una iglesia que se mantiene constante en oración. Que se mantiene constante en oración. Hermanos, la oración derriba fortalezas. La oración hace lo que nosotros no podemos hacer. Ok, el Señor nos dejó la oración para que echemos mano de ella. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios 10, 4. ¿Están ahí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, hermano, acá el apóstol Pablo, aunque el tema, lo que trata acá Corintios, es otro, pero podemos ver que la oración, hermanos, es un arma. Como dice acá, nuestras armas no son carnales, hermanos, sino poderosas en Dios.
Y hermanos, la oración es eso. Cuando uno va a Dios en oración y está buscando y ora a Dios, hermanos, estamos diciéndole al Señor que nos ayude. Y cuando tenemos un problema como iglesia, hermanos, Dios va a obrar en gran manera. Es esa lucha, hermanos, que nosotros no podemos, ese problema que nosotros no podemos sacar adelante, la fortaleza de la iglesia está en la oración. Y si la iglesia ora y si la iglesia se mantiene constante en oración, por ejemplo, como los sábados que estamos acá orando, los varones, las mujeres, y cada uno hacemos nuestra parte en casa, la iglesia se va a mantener fuerte, se va a mantener viva, se va a mantener unida. Y hermanos, van a venir pruebas, van a venir adversidades, pero tenemos la oración. La oración es lo que va a hacer que la iglesia no sucumba ante las adversidades, ¿tá? Porque es poderosa para la destrucción de fortalezas, para derribar fortalezas que el enemigo ponga en la oración. No hay otra cosa, hermanos, es la oración. Si no hay ningún método humano para poder combatir contra el enemigo, contra el diablo, no, es la oración. O sea, no hay absolutamente nada que podamos hacer, hermanos, por nuestros medios, sino solamente humillarnos delante de Dios y el Señor se va a encargar de eso. Vamos a buscar Hechos capítulo 12. Vamos a volver a Hechos capítulo 12. Hermanos, cuando la iglesia ora, Dios mueve su mano a nuestro favor. Hechos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Yo voy a leer, usted me sigue con su vista. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba, ¿qué? Custodiado en la cárcel, pero, versículo 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, por eso, qué importante es orar, sí, por nuestro pastor. Acá es importante orar por nuestro pastor porque él se enfrenta a luchas que nosotros no nos enfrentamos y capaz que no entendemos. A veces, pero el pastor hubiera hecho esto, pero son situaciones que solamente pasa el siervo de Dios. Pero hermanos, algo importante es que nosotros tenemos que hacer oración sin cesar por el pastor, pero también por toda la iglesia. Pedro estaba pasando una situación difícil. Pedro estaba preso, estaba siendo custodiado, o sea, no podía escapar, pero la iglesia se mantenía orando, la iglesia no perdía la esperanza, la iglesia no perdía la fe, la iglesia se mantenía firme en la oración. Versículo 6 dice: y cuando Herodes les iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Imagínense, estaban ahí con Pedro, lo estaban cuidando, que este Pedro no se vaya a escapar, estaba ahí. Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea que estaba Pedro súper asegurado ahí en la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos
esperaba. Hermanos, ciertamente eso es un milagro que el Señor hizo, hermanos. Pero ¿por qué el Señor pudo obrar de esa manera? Porque vemos en el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Hermanos, cuando estamos pasando como iglesia una situación complicada, una situación, hermanos, que escapa de nuestras manos, hermanos, la oración. La oración. Entonces, una iglesia viva, hermanos, se mantiene en constante oración. Una iglesia que ora va a derribar las fortalezas que estén contra la iglesia, y una iglesia que ora hace que Dios mueva su mano a favor de nuestra iglesia. Creo que lo hemos experimentado, hermanos. Hermanos, cuando la iglesia ora, pasan cosas, hermanos. Vamos a Hechos, capítulo 4. Versículo 23. Hechos 4, 23 en adelante. Cuando la iglesia ora, pasan cosas, hermanos. Como iglesia estamos orando ya desde hace años por un terreno, ¿verdad? Estamos orando, bueno, también para que Dios obre en cuanto a la personería jurídica y para que Dios supla también, si está en su voluntad, una camioneta. Y eso, hermano, escapa de nuestras manos, porque eso no lo podemos resolver nosotros. Pero si nosotros nos dedicamos a orar, como lo estamos haciendo, y seguimos fielmente orando y rogándole al Señor, el Señor nos va a contestar, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregándose, ¿qué dice? Tembló. Imagínense, hermano, que estamos acá un sábado por la mañana y estamos orando al Señor y terminamos de hacer la oración y el lugar comienza literalmente a sacudirse, a temblar de un lugar para otro. ¿Quién ha visto videos de temblores? Y se sacude todo. Hermanos, ¿por qué? Porque cuando uno ora, hermanos, el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Esa petición que tenemos delante del Señor como iglesia, del terreno, esa petición que tenemos delante del Señor de la camioneta, de la personería jurídica, de que la iglesia crezca también en número y siga creciendo en gracia, hermanos, el Señor la va a contestar, pero necesitamos seguir en lo que estamos, siendo fieles en la oración, siendo fieles, y cuando pase, de repente nos vamos a sorprender. Pero hermanos, si tenemos fe, va a pasar. A mí me sorprende porque, o sea, qué tremendo, hermanos, ese momento. Uno lo lee y tembló, capaz un temblor, no sé, sencillo, no sé, un leve, no tan fuerte. Pero dice que tembló, hermanos. ¿Qué significa eso? Movimiento, vibración, que se sacude la tierra, tembló, porque ellos estaban orando. Hoy en día el Señor ya no se manifiesta de esa manera, tengo que aclararlo, pero el Señor sigue respondiendo oraciones, hermanos.
¿tá? Entonces, una iglesia viva se mantiene en constante oración. Pase lo que pase, la oración no va a cesar en la iglesia. Pase lo que pase, la enfermedad, llegue la enfermedad, llegue lo que sea, la iglesia se va a mantener orando. ¿Ok? Entonces, esa es una característica, hermanos, de que la iglesia no está muerta. Sí, somos una iglesia tranquila. Acá no se echan fuera demonios, acá no se hablan lenguas, acá uno no se bota al piso y comienza a temblar como en otras iglesias. Acá no pasa eso, hermanos, pero somos una iglesia viva. Somos una iglesia que se mantiene en oración. Segundo punto, hermanos, otra característica de una iglesia que está viva es que hay buena comunión entre los hermanos. Buena comunión entre los hermanos. Vamos a Hechos 2:42, a volver a nuestro pasaje, ahí atrásito. Hechos 2:42, ¿están ahí? Amén. ¿No llego? Ahí está. Y dice, y perseveraban en la doctrina, la de los apóstoles, en la comunión, unos con otros. Una iglesia viva entiende que somos un cuerpo en Cristo y que como un cuerpo necesitamos estar todos engranados para poder seguir avanzando. En una iglesia viva, hermanos, en una iglesia vivificada, no hay lugar, hermanos, para la envidia, para las contiendas. No hay lugar para eso. Ok, hay unidad, como lo dije antes, como un cuerpo de Cristo que somos. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Efesios 4, del versículo 1 en adelante. Y voy a leer, igual me sigue con su vista. ¿Están ahí? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Perdón qué? Efesios 4, versículo 1. Bueno, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y esto es muy importante, hermanos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos. O sea, que quiere decir, hermanos, que aunque somos un cuerpo, yo sé que diferentes caracteres, diferentes maneras de ser, diferentes opiniones, cada uno tenemos nuestra forma, pero que eso no sea, hermanos, una causa de división en la iglesia, no sea causa de pleitos, de disensiones. Tenemos que soportarnos con paciencia. Eso quiere decir que si el hermano Jonathan es muy tranquilo, muy pasivo, y yo le digo, hermano, tienes que ser más así, más activo, más dinámico. O sea, bueno, son formas que uno tiene, o sea, pero que eso no sea una causa de problemas entre el otro hermano y yo. Capaz el otro hermano piensa diferente en cuanto al ministerio. Bueno, y tiene su filosofía, pero que no sea una causa de división, hermanos. Vamos a seguir leyendo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, tenemos la misma fe, tenemos
el mismo Dios, entonces no tiene que haber ningún roce, soportándoos los unos a los otros, con mansedumbre. Con mansedumbre. Hermanos, debemos de tener un mismo sentir, porque Cristo mora en vosotros, tenemos la misma fe, un bautismo, un Dios y el mismo Padre. Hermanos, tenemos que tener el mismo sentir, debemos de caminar hacia la misma meta que es Cristo, juntos trabajando para llegar a ello. Hermanos, en la iglesia los importantes no somos nosotros. El importante es Cristo, hermano. Es Cristo, y que podamos, sí, con nuestras vidas vivir de una manera piadosa, pero al mismo tiempo ir afuera y predicar a Cristo. Predicar su obra, lo que Él hizo, el por qué lo hizo, para qué lo hizo, hermanos. Entonces, tiene que haber buena comunión. ¿Okay? De repente yo sé que no hay roces. ¿Por qué? Porque somos hombres. Y hay hermanos que están acostumbrados a hacer lo que quieren, como quieren y cuando quieren. O sea, yo lo sé. ¿De ahí qué tenemos que hacer? Bueno, ser sabios y manejar la situación como dice la Biblia. Pero que eso no cause que yo ya me enoje con el hermano y luego voy y le digo a otra hermana, no, mira que Jeremías quiere que yo haga las cosas así, y todo el tiempo me está diciendo y me está presionando y me está esto y el otro, y ya el otro hermano comienza a ponerse en contra de Jeremías también, y Jeremías va y le cuenta a otro, y dice, esto se hace grande, hermano. O sea, no, tratarlo como dice la Biblia, con mansedumbre. Y si en algo no estamos de acuerdo con otro hermano, bueno, hay que soportarnos también. Hay que soportarnos. Entonces, hermanos, en una iglesia viva no hay división. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. En adelante. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. ¿Están ahí? Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y leemos en Hechos que todos tenían, que eran unánimes, que era una iglesia que estaba unida. Y acá Pablo le dice a la iglesia de Corinto, a los corintios le dice que deben de estar unidos y deben de tener una misma mente y deben de tener un mismo parecer. Pero ¿por qué Pablo le escribe eso a la iglesia de Corinto? Bueno, dice versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y luego, versículo 3 se pregunta, ¿acaso, hermanos, está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Había un problema en la iglesia de Corinto, hermano, había división. Decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿sabe qué? A mí no me cae Pablo, yo soy de Apolo, a mí no me cae Apolo, yo soy de Pablo. Y había ese problema. Y había divisiones, y Pablo les escribe, les dice que es necesario que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, si hemos nacido de nuevo espiritualmente, todos tenemos
Dice la Biblia que la mente de Cristo, todos tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es diferente conmigo y tampoco es diferente con ustedes. El Espíritu Santo es el mismo. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar las verdades a ustedes y a mí de igual manera. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer lo correcto también. Entonces, no tiene que haber, hermanos, divisiones en la iglesia. Es que yo soy de Pastor Andrés y yo soy de acá. Y comienzan ahí. No, hermanos, no. Pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces, hermanos, en una iglesia viva no hay división. Es un mismo cuerpo que va hacia un mismo lado, trabajando hacia la misma meta. Entendemos que se trata de predicar a Cristo, hermanos. Amén. ¿Tá? Eso es predicar a Cristo. No que me vean a mí, no que vean... No. Predicar a Cristo. Cristo, hermanos. Si logramos entender eso, la iglesia se va a mantener unida, sin problemas. Qué tremendo iglesias que se dividen. Qué tremendo que hay gente, hermanos, literal hay gente que entra a una iglesia simplemente para causar división en la iglesia, para causar contiendas, para causar pleitos, para poner al hermano contra el pastor, al pastor le habla mal al pastor de otro hermano, y ya ahí va, hermanos, haciendo una conexión, y hermanos, qué triste es eso, una iglesia que se divide por causa de alguien que se dice llamar hermano. Yo no sé si será hermano, porque un cristiano nacido de nuevo, yo no creo que va a hacer eso. Entonces, hermanos, somos llamados a tener unidad como cuerpo de Cristo, a que haya armonía en la iglesia. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y qué lindo es poder ir a la casa de la hermana Graciela, y la hermana Graciela nos recibe y conversamos y charlamos un rato y nos reímos y nos ponemos serios en las pláticas y hermanos, qué lindo se pasa el tiempo así. Y vamos con el hermano Raúl y lo mismo, conversamos, ahí bromeamos también. Y qué tremendo, hermanos, qué hermoso eso. Y qué lindo que eso lo pueda hacer uno con todos los hermanos, que no hay, yo no me junto con este hermano porque me cae gordo, porque no. Dios quiere unidad en la iglesia, hermanos, que todos nos podamos mirar sin que haya en nuestro corazón un resentimiento para con ese hermano. Eso también demuestra la madurez que vamos adquiriendo. Entonces, hermanos, sigamos adelante y seamos sabios y sepamos detectar cuando hay alguien que está tratando de meter por ahí murmuración para causar problemas en la iglesia y dividir, hermanos. Porque es triste, pero pasa. Hay gente que se dedica a eso, a llevar y a traer, a llevar y a traer, a llevar y a traer. Acá es mi amigo, va allá y es mi enemigo. Allá es amigo de otro, viene acá y así está, hermano, hasta que logra su objetivo. Entonces, en la iglesia en Jerusalén dice que tenían todas las cosas en común. Todas. Ok, tercer punto, hermanos, de una iglesia viva es que persevera en la doctrina de Cristo. Vamos a volver a Hechos 2:42. Persevera en la doctrina de Cristo. ¿Están ahí? Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, en la doctrina de Cristo. Entonces, hermanos, también como iglesia debemos de tener cuidado de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de la enseñanza adulterada. Ok, tenemos que estar alerta, tenemos que estar cuidándonos de no contaminarnos de eso. Vamos a 2 de Timoteo.
capítulo 3, versículo 1 en adelante. Segunda de Timoteo 3, versículo 1 en adelante. Y Pablo acá también advirtiendo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice: a estos evita. Hermano, que no nos dé miedo llamar por su nombre a las falsas doctrinas de los falsos maestros. Hay mucha falsa doctrina. Hay muchos que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. A esos debemos de evitar. A veces uno entra a Facebook y hoy lo que el movimiento que está resurgiendo o la enseñanza son las raíces hebreas. Aquellos que están volviendo la ley y quieren cumplir, quieren guardar el sábado y quieren cambiar su dieta alimenticia también, entonces dejan de comer chancho, dejan de comer mariscos, todo eso, todo lo que la ley dice. Y hermanos, la Biblia dice que Cristo, Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero no se refiere al hecho de que la ley sigue vigente, hermanos. Se refiere al hecho de que Cristo es el único que podía cumplirla al pie de la letra, no nosotros. Y hermanos, ese movimiento va tomando fuerza y es increíble cómo mismos hermanos que eran bautistas se han cambiado a las raíces hebreas. Y ahora están en las raíces hebreas y ahora nos tiran mucho los bautistas. Eso es triste. Pero hermanos, hay que tener cuidado de los falsos maestros y a esos evitarlos. Yo recuerdo que hace años yo estaba sin iglesia y estaba en busca de una iglesia, estaba orando, estaba yendo a algunas iglesias de algunos pastores que conocía, y yo recuerdo que había un hermano que estaba en la misma situación que yo. Bueno, sí andaba buscando iglesia, pero él encontró una iglesia antes, ¿está? Y la iglesia se llama Mirad a mí. Y entonces él me invitó a la iglesia, y dije, bueno, yo fui. Y la verdad, hermanos, que bueno, los hermanos muy amables, pude conversar con ellos y tranquilo, los que se congregaban ahí. Y bueno, ya después vi que eran de doctrina calvinista. Y entonces me invitó, fui una vez, me volvió a invitar, ya no fui, me escribía, me hablaba, y él me decía: hermano, dice, pero mira que tienes que ver que uno no tiene que hacer la oración que ustedes hacen, la oración de fe, esa oración es bíblica. Uno tiene que, cuando uno dice, reconoce a Cristo, no tiene que hacer ninguna declaración, ninguna confesión, simplemente tu vida va a ir cambiando. Y tu testimonio es el que va a ir diciendo que tú ya eres de Cristo. Y hermanos, ciertamente nuestra vida tiene que ir cambiando, porque somos sellados con el Espíritu Santo, pero dice en Romanos que es necesario confesar con nuestra boca. Entonces, hermanos, el punto es de que él me hablaba, él me escribía y él me insistía. Y yo le dije: ¿sabes qué, hermano? Si vas a seguir con eso, ahí la cortamos y vos seguí allá y cada quien por su lado y chao.
Pero hermanos, a veces, no, pero es que, ¿yo quién soy para juzgar? O sea, no, allá Dios te va a juzgar. Yo no soy nadie para juzgar. Y le decía, uno entra a Facebook y ve los debates, porque se hacen debates de las raíces hebreas, de los comentarios. Y muchos comentarios de esos. Hermano, pero ¿y tú quién eres para juzgar? Dios lo va a juzgar. Pero hermano, tú deja que Él viva y que haga lo que quiera. Tú no eres nadie para decirle que acaso tú eres juez. No somos jueces. No somos jueces, pero tenemos la Biblia. Y Pablo llama a los falsos maestros por su nombre. Él no tiene miedo en decir lo que son. Él dice que son hombres amadores de sí mismos, que son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, son ingratos, son impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pablo los llama por lo que son, hermanos. O sea, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. No insultarlos, no. Pero si la Biblia dice que son eso, pues hay que llamarlos por su nombre. No es que los odiemos, no. Pero tienen nombre. O sea, no hay que tener miedo de que, es que ¿qué va a pensar si yo le digo eso? Es que no lo decimos nosotros, hermano. Lo dice Dios. Es fuerte, sí. Pero hombres amadores de sí mismos. Todos los que están en una falsa enseñanza, en una falsa doctrina, son amadores de sí mismos. En México está esta iglesia que se llama... se me fue el nombre. De la Luz. Que el líder es Nazón, Nazón, que estuvo preso en Estados Unidos. Y es increíble, hermanos, cómo la congregación de esa iglesia idolatra al apóstol o al profeta, creo, Nazón, no sé cómo le dicen. Lo idolatra. Es un hombre amador de sí mismo, es avaro. ¿Por qué? Porque pobre gente le saca la plata. Y así como él, otros hermanos, así como él también está el pare de sufrir de los brasileros, hermano, es lo mismo. Son hombres amadores de sí mismos, son blasfemos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Y hay que llamarlo como son, como dice la Biblia. Entonces, hay que cuidar la doctrina de Cristo, hermano. Vamos a 2 de Timoteo, ahí adelante, 4, versículo del 1 al 4, precisamente dice, 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y hermano, ¿sí o no que esto lo estamos viviendo hoy en día? La gente está necesitada de oír, de escuchar. Y se amontonan. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos predicadores le dan a la gente justamente lo que quieren escuchar. ¿Qué es lo que la gente está buscando? La gente está buscando sanidad de la enfermedad. La gente está buscando una mejor economía. La gente está buscando que su familia esté bien. Y estos hombres van con estas falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Tú quieres un milagrito? Oh, sí, bueno. Depende de lo que des, va a ser el milagro. Y pobre gente, hermanos, está siendo engañada y está dando la gente. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Y los falsos maestros se amontonan. La iglesia católica, hermanos, es una iglesia falsa. Y trae las multitudes atrás de la iglesia católica, muchedumbre, multitudes.
y son hombres amadores de sí mismo. Tanto que al Papa que está en Roma se iguala a Dios ese hombre. Hermanos, hombres amadores de sí mismo. Vamos a segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 4. Segunda de Juan 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Nosotros andamos en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Hermanos, la Biblia es clara. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y mire cómo es Dios, hermanos, y cómo nos cuida y cómo nos protege de no contaminarnos. Dice el versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué tremendo, hermanos. Y nosotros a veces queremos ser buenas personas, y yo he escuchado a cristianos decir, a hermanos que dicen, bueno, acá vienen todos y yo los recibo porque traen el mismo mensaje. Digo, ¿qué cosa? No traen el mismo mensaje, no es la misma enseñanza, no es la doctrina de Cristo, no es la doctrina de los apóstoles, hermanos, son doctrinas falsas. Y qué tremendo, porque dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no, ni siquiera lo recibas. Y no les digas, bienvenido. Es fuerte lo que dice la Biblia. Es fuerte. Pero está escrito, hermanos. O sea, está escrito. Entonces, si nosotros lo practicamos, estamos practicando lo que dice la Biblia. Y estamos siendo agradables delante de Dios. ¿Está? Vamos a 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Dice, pero hubo también, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y acá en este punto, hermanos, muchos que se vuelven a las raíces hebreas comienzan a negar a Cristo. Muchos que se vuelven a las raíces hebreas comienzan a negar a Cristo, en el sentido de que tienen que cumplir la ley. ¿Está? Y justamente lo que dice acá, introduce energías destructoras y negarán al Señor que los rescató.
Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, como sobre los tales ya de largo tiempo de la condenación no se tarda, su perdición no se duerme. Pero hermanos, qué tremendo, o sea, en aquel tiempo ya había falsos maestros, había falsa enseñanza como la hay hoy en día. Entonces el Señor nos advierte, hermanos, para que estemos nosotros, estemos despiertos, estemos atentos y no contaminarnos con la falsa doctrina. Ok, entonces una iglesia, hermanos, que está, que es viva, contiende también por la doctrina de Cristo. Vamos adelante a Judas. Contiende quiere decir luchar, quiere decir pelear por lo que estamos creyendo, hermanos. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Y por qué? ¿Por qué le dice que tiene que contender? Versículo 4 nos da la respuesta. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que contendáis ardientemente. Hermanos, nosotros tenemos que defender nuestra doctrina, lo que nosotros creemos. Tenemos que luchar por nuestra doctrina ante toda la influencia que el mundo y que el enemigo está ejerciendo ante la iglesia de Cristo. No estoy diciendo que entremos en debate, no estoy diciendo que entremos en discusiones, no. Simplemente con la Biblia, decir, bueno, mira, tú crees en eso, pero la Biblia dice esto. Sin necesidad de discutir, sin necesidad de pelear, sin necesidad de entrar en dimes y diretes. No. Pero sí defender nuestra fe, defender la doctrina de Cristo, contender, hermanos, con los demás por la doctrina. ¿Ok? Y hermanos, una iglesia que está viva, cumple con la gran comisión. Vamos a Hechos 1:8. Y ya estamos terminando. Ahí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dar testimonio de Cristo. Hablar de Cristo a los que no lo conocen, cumpliendo con la gran comisión. Llevando a la gente que no tiene esperanza, llevándoles la esperanza. Llevando a la gente que está condenada a ir al infierno, presentarles la vida a través de Jesucristo. Hermanos, entonces, tenemos que seguir manteniéndonos como estamos. Gracias a Dios porque nos mantenemos, pero tenemos que estar atentos a no permitir la falsa doctrina, estar atentos a no permitir alguna división, o cuando alguien quiere llegar y por ahí comenzar, hermanos, estar atentos y cortar con eso para mantenernos como estamos. Sigamos orando, sigamos adelante, pero hermanos, esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta que no venga Cristo, no vamos a dejar de estar en el objetivo del enemigo. Entonces, gracias a Dios porque la sana doctrina se enseña acá, nada adulterada, se enseña
al 100%, hermanos. Y bueno, sigamos adelante, Amén. siendo una iglesia viva. Porque iglesias hay muchas, sí, pero hay iglesias que no son vivas, que están porque están, pero que no tienen el Espíritu de Cristo, hermanos. Entonces, sigamos adelante. El resultado, hermanos, de ser una iglesia avivada, el resultado va a ser que vamos a impactar Noa Helvecia, vamos a impactar Juan Lacase, vamos a impactar Silda Paulier, como lo fue la iglesia de Jerusalén, que iban y se añadían a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y qué tremendo es eso, hermanos, que nuestra iglesia se mantenga viva, se mantenga avivada, se mantenga así, que podamos impactar a todos estos lugares. Qué tremendo. Ese es nuestro trabajo, llevar el Evangelio y cada uno de nosotros representar a Cristo lo mejor posible. Entonces, bueno, hermanos, espero que haya sido de bendición, de ánimo esta enseñanza, y que el Señor nos ayude, como le decía antes, a mantenernos, a no bajar los brazos, a no bajar la guardia, estar constantemente en oración y velando ante los ataques del adversario. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios, una vez más.